empezar a trabajar sobre la primera etapa, que es la etapa de investigación o de instrucción, o también puede ser llamada preparación de la acusación, y vamos a ver por qué de este último nombre que recién les introduzco ahora. En la vida social en general suceden conflictos, y a veces esos conflictos son graves y pueden configurar un delito. Entonces ese conflicto tiene que analizarse, tiene que investigarse para ver si realmente constituyó un delito y también para averiguar quién es el responsable. Entonces, esta primera etapa se trata básicamente de la averiguación de la verdad, de tratar de reproducir qué es lo que sucedió, y para eso el Estado establece determinados órganos que son encargados de desarrollar esa investigación, y que en general puede ser una persona o puede ser dos personas, una supervisando a la otra. Por ejemplo, en el caso de que exista un fiscal que va a estar supervisado en alguna de sus actividades por otro órgano que es un juez, ¿sí? Un juez de instrucción, un juez de garantías, puede tener distintos nombres. Entonces, ¿cuándo va a empezar a trabajar ese funcionario público, ese organismo estatal encargado de esta actividad? Cuando tome conocimiento de la posible comisión de un delito, cuando tome conocimiento de un conflicto grave que puede constituir un delito. Esta toma de conocimiento se da de distintas maneras y nosotros los vamos a llamar actos iniciales del proceso penal, ¿sí? Porque son los que inician una investigación penal. ¿Cuáles son esos actos iniciales del proceso penal? Bueno, el primero, el más conocido, el más importante es la denuncia, ¿sí? ¿Qué es una denuncia? Bueno, es un acto procesal en el cual una persona que toma conocimiento de que se pudo haber cometido un delito le hace llegar esa información a las autoridades, ¿sí? Puede hacer una denuncia ante la comisaría, puede hacer una denuncia ante el fiscal o ante un juez. Bien, la función de esa persona únicamente va a ser la de denunciar. Una vez que realice la denuncia no va a tener ningún rol, no va a tener ninguna responsabilidad. La única responsabilidad con la que va a cargar es la de la obligación de decir la verdad, como cualquier persona que testifica, ¿sí? En un proceso penal. Bien, entonces esa persona puede ser la propia damnificada, la propia víctima, quien sufrió las consecuencias de ese conflicto, de ese delito, de ese posible delito, o puede ser un familiar, o también puede ser una persona que tomó conocimiento y que simplemente lo quiere transmitir a las autoridades. Entonces, el primer acto procesal que inicia un proceso penal puede ser la denuncia. Bien, después tenemos otras dos maneras más de iniciar los procesos penales. La otra manera de iniciar los procesos penales es a través de una querella. Una querella es también un acto procesal en donde ahora la persona que se siente realmente damnificada, que se siente realmente afectada por ese posible delito, lo transmite a las autoridades y a la vez adquiere determinadas capacidades para tener un rol más activo, ¿sí? De proponer, por ejemplo, formas de investigar esa comisión del delito, de proponer pruebas, de transmitir pruebas. Entonces esa persona se va a llamar querellante. Bien, para ser querellante tiene que ser una de las personas afectadas en ese delito o un familiar cuando la persona afectada no lo puede hacer por sí misma. Y por último, la otra manera de iniciar un proceso penal, que es en realidad la manera más común, la manera en que se inician la mayoría de los procesos penales, que son los actos de oficio, ¿sí? Cuando la policía previene de oficio en la comisión de un delito. Es decir, que la policía actúa sin necesidad de que exista una denuncia, ¿sí? Actúa de manera oficiosa, ¿sí? Por su propia iniciativa, porque toma conocimiento, no por una denuncia, sino por su propia actividad, por ejemplo, de un hecho que sucede en la vía pública y lo presencia un policía, entonces interviene en ese hecho, interviene en ese conflicto, sin necesidad de que una persona impulse su actividad, sin necesidad de esperar que la persona vaya a denunciar. Pero bueno, toda la actividad que desarrolla la policía en ese procedimiento de oficio va a tener que ser comunicada inmediatamente a el organismo que se encarga
de la investigación de los delitos que mencionamos antes, que puede ser el fiscal o puede ser el juez de instrucción. Bien. Bueno, una vez que se produce alguna de estas formas de iniciar el proceso penal, una vez que el fiscal o el juez de instrucción o el organismo encargado de la investigación tomó conocimiento de esta posible comisión de un delito, va a empezar una serie de actos, ¿sí? Se van a empezar a desarrollar una serie de actos que son preparatorios, ¿sí? Que son de investigación y que van a tener por objetivo que este funcionario, este organismo, decida si va a poder formular una acusación. ¿Qué significa formular una acusación? Si esta persona, este funcionario público, va a decidir impulsar que una persona sea sometida a juicio por la comisión de un delito. Entonces, una vez que le llega ese primer conocimiento, el fiscal o el juez de instrucción lo que hace es ordenar realizar determinados actos de investigación que lo que van a hacer es ir aclarándole el panorama como para que después de que se desarrollen esos actos decida si son suficientes, si la información es suficiente como para someter a una persona a un juicio penal en el cual se lo acuse de un delito particular. Bueno, entonces en esta etapa de investigación, el fiscal o el juez de instrucción, el órgano que tiene a su cargo la investigación, desarrolla todas las actividades que entienda que son necesarias como para averiguar la verdad, para la averiguación de la verdad. Y en esa actividad tiene que ser bastante creativo, ¿sí? Porque tiene información sobre la posible comisión de un delito, pero después para tratar de echar luz a esa primer aproximación es necesario que vaya ordenando distintas medidas de prueba como para ir aclarando esa primera información. Por ejemplo, se pueden recibir declaraciones testimoniales, el fiscal puede ordenar que se escuche a determinadas personas que tengan algo para aportar, se pueden hacer pericias, ¿sí? Se pueden hacer informes técnicos sobre algún punto particular en el que se tenga que discutir y que es importante para la investigación. Y otro de los actos importantes que se desarrollan en esta primera etapa es la posibilidad que se le da al acusado de que presente su descargo, ¿sí? Entonces, para eso es necesario que el fiscal haya reunido una información suficiente como para fundamentar que sospecha de que una persona particular cometió un delito determinado, y en ese caso, cuando tenga esa información, le va a dar la posibilidad al imputado a que brinde una explicación sobre esa acusación y sobre las pruebas que se logró reunir en su contra. El imputado en ese caso va a tener que ser informado del delito que se le imputa, ¿sí? Va a tener que ser informado de la acusación, de los detalles de esa acusación, cuándo habría sucedido el delito, en qué lugar, en qué horario, de qué modo. También cuál es el delito concretamente que configura, ¿sí? Nosotros en la unidad número 2 trabajamos sobre el Código Procesal Penal, y el fiscal o el juez de instrucción, el que lleve adelante la investigación, le va a tener que informar concretamente de cuál de todas las figuras que nosotros trabajamos está siendo acusado, en cuál se subsume su acción, en cuál de esas conductas se podría subsumir, o entiende el fiscal o el juez de instrucción que se subsume, y le va a dar la posibilidad de que brinde la explicación. Pero antes de que el imputado, el acusado, realice este acto, tiene que ser asesorado por un abogado, ¿sí? Tiene que ser asesorado por un defensor que lo puede elegir o que puede ser asesorado por el defensor oficial, y recién después de ese acto el fiscal o el juez de instrucción, el que lleva adelante la investigación, lo va a escuchar, ¿sí? Ahí se configura en esta parte del proceso penal lo que nosotros estuvimos trabajando en la unidad número 1 sobre el derecho de defensa en juicio. Bien. Después de esta posibilidad, el fiscal o el juez de instrucción va a seguir trabajando sobre la investigación,
y una vez que entienda que los elementos que reunió son suficientes como para que esta persona acusada sea sometida a juicio, va a cerrar esta primera etapa y va a pedir que se pase a la siguiente etapa. Bien. Ahí empieza la segunda etapa que nosotros habíamos visto, que se llamaba etapa intermedia, donde se analizaba, donde se podía discutir esa conclusión a la que había llegado el órgano que había desarrollado la investigación. Bien, entonces, generalmente el defensor junto con el imputado van a poder cuestionar los elementos de prueba que logró reunir el fiscal, van a poder hacer sus observaciones, van a poder también establecer una hipótesis distinta, y quien va a tomar la decisión sobre si esos elementos reunidos son suficientes o no como para que el Estado desarrolle un juicio oral y público es el juez. Puede ser el juez de instrucción o puede ser el juez de garantías, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces el juez va a ser el organismo, el juzgado, el juez, el funcionario público, va a ser quien tome la decisión sobre si esta investigación es una investigación suficiente, seria y que se sustenta en sí misma como para que el Estado celebre un juicio oral y público en contra de una persona. Bueno, llegamos a la tercera etapa, la más importante, que es la etapa del juicio oral y público. Lo que vimos hasta ahora, la etapa de instrucción e investigación y la etapa intermedia, es simplemente una preparación para que el Estado pueda desarrollar un juicio oral y público que sea respetuoso de las garantías constitucionales que nosotros estuvimos estudiando. Bien, entonces, en esta etapa se va a celebrar principalmente el debate, pero no es que una vez que se llega a esta etapa directamente empieza el juicio, sino que existe una mínima etapa anterior, que es la etapa de preparación del juicio, y lo que se va a hacer en estos primeros tiempos, ¿sí? En los primeros actos que se cumplen antes de que se realice el juicio propiamente dicho, es terminar de preparar definitivamente el juicio oral. ¿Con qué acto comienza esta tercera etapa? Bueno, con la integración del tribunal. ¿Qué significa la integración del tribunal? Significa establecer, a través de un proceso que está legislado, de un proceso que está en la ley, quiénes son los jueces que van a decidir en ese juicio oral y público, que van a tomar la decisión de un veredicto y tal vez una sentencia. Entonces, ese acto se llama integración del tribunal y en general es un acto que se realiza a través o después de un sorteo público. Bien, nosotros acá lo que vamos a saber o lo que necesitamos saber es que los tribunales se pueden integrar de distintas maneras. Por ejemplo, hay tribunales que en realidad están conformados por un solo juez. En general está destinado esta forma a los delitos leves, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, el juez encargado de celebrar un juicio por un delito leve se llama juez correccional. Después, otra manera de integrar, de conformar un tribunal de un juicio de delitos graves es a través de 3 jueces, por eso es un tribunal, ¿sí? Es conformado por 3 jueces, de manera tal de que el día que se llegue a tomar una decisión se haga por medio de votación y no haya empate, por eso son 3. Y también en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias más de la Argentina existe el tribunal por jurados, que nosotros vamos a dedicar un punto de esta misma unidad a el juicio por jurados.